gracias. En verdad, nuestra primera sesión es una continuidad de la ponencia de nuestra maestra, profesora Claudia Lima Márquez, para avanzarmos sobre todo en la idea del desafío que este método del diálogo de fuentes, del diálogo de las fuentes, establece al jurista, al intérprete, al aplicador del derecho. Y en esta idea nosotros vamos a hacer en primero un testimonio de cómo en Brasil estamos no solamente pensando el diálogo como se concibió, que en verdad la profesora Claudia lo presentó muy bien, con la maestría del tema, la maestría autoral del tema, pero también las dificultades que tenemos, sobre todo en el enfoque que los señores acá en Argentina están a enfrentar, que es justamente hacer el diálogo en estos balcones a que hizo referencia la profesora Claudia, o sea, la idea de diálogo que empieza para nosotros y la reflexión inicial que se empieza en sectores específicos del derecho internacional, con Eric James, inicialmente derecho del consumidor y derecho civil, en Brasil, sobre todo con el fundamento del artículo 7º del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, pero que la jurisprudencia, la interpretación, la doctrina va a establecer no solamente como un método aislado, pero como un método de reconstrucción mismo de la coherencia del derecho, de reconstrucción mismo de la coherencia del derecho privado y sobre todo de las puentes entre el derecho privado y el derecho público, de las puentes necesarias entre el derecho privado y la Constitución y los derechos y garantías fundamentales. En verdad, si vamos a hacer un esfuerzo de clasificación, quién sabe, del método de diálogo de fuentes, lo podemos aproximar de una idea de método de interpretación sistemática. En verdad, el diálogo de fuentes considera el sistema, pero como ha dicho la profesora Lima Márquez, considera el sistema no en una perspectiva moderna, no en una perspectiva de un sistema absolutamente perfecto, no en la perspectiva que tenemos de la escolástica, como bien ponderó la profesora, de la necesidad de solución de antinomías como un fin en sí mismo. O sea, la necesidad de la solución de la antinomía entre reglas distintas con la finalidad neutra, con la finalidad formal de se garantizar la coherencia del sistema por sí mismo, de se garantizar la idea de autoridad del derecho. No. El método de diálogo de fuentes tiene sobre todo un compromiso con la realización de la finalidad de la norma, como ha dicho también Lima Márquez, de que hay expresa indicación en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Y la finalidad de la norma en sentido más amplio posible. La finalidad de la norma, finalidad del derecho, de la autoridad del derecho, de la autoridad de los valores y de los fines del derecho. Por eso mismo, la comprensión
del método de diálogo de fuentes tiene de ser una comprensión orientada a la mejor realización de los derechos fundamentales. No se puede dimitir por el uso del método de diálogo de fuentes cualquier aplicación, cualquier combinación, cualquier selección de normas de distintas leyes, de distintos reglamentos y otras reglas para llegar a un resultado cualquier que se quiera, porque eso en gran parte hoy o ayer sin el diálogo de fuentes mucho se hizo y por eso mismo se llegó a un cuadro de profunda desconfianza, de profunda deslegitimación del derecho. Tanto así es que la idea de la crítica a la ley se pone siempre como una crítica propia a autoridad y la substancia del derecho. La desconfianza con las soluciones judiciales, la desconfianza con las soluciones del legislador, en grande parte de los casos viene justamente de muchas veces negarse vigencia a leyes de garantía de derechos, de la gente, del pueblo, y por otro lado, soluciones que no tenían muchas veces una racionalidad interna propia, una coherencia con el sistema a partir de los valores constitucionales, de las normas, de los derechos fundamentales, hasta la solución de los casos más simples, más individuales en las cortes provinciales o en las cortes locales. Por eso empezaría esta reflexión, pequeña reflexión, estableciendo este paradigma. La idea de diálogo de fuentes es una reconstrucción de coherencia del derecho. Y reconstrucción de coherencia del derecho respetando sobre todo la jerarquía, pero la jerarquía del sistema. De la jerarquía del sistema que empieza por la Constitución, se pasan a las leyes y así por diante hasta las reglas de menor jerarquía. Pues que a partir de esta idea, la reflexión que se empezó a hacer en Brasil también surge de una necesidad práctica. La profesora Lima Márquez ha dicho muy bien que el desafío que cumplió estableciendo, construyendo a partir de Eric James esta teoría del diálogo de las fuentes latinoamericana, se puede decir así, fue justamente una necesidad práctica de un código civil, en el caso de Brasil, que viene en 2002 y que viene trayendo consigo algunas reglas importantes que incluso estaban ya en el Código de Defensa del Consumidor, que es de 1990. Entonces, de 1990 hasta 2002, hubo un gran desarrollo de las ideas, de las normas, de los principios, sobre todo, del Código de Defensa del Consumidor, en el derecho brasileño, en la doctrina, en la jurisprudencia, en los casos. Y este gran desarrollo hizo, por ejemplo, con que el principio de la buena fe, que tenemos como uno de los grandes principios del derecho privado, tuvo su desarrollo inicial en la jurisprudencia, en la doctrina, a partir de los casos en que se hizo la aplicación del Código de Defensa del Consumidor. Por tanto, casos que envolvían sobre todo contratos de consumo o responsabilidad de los proveedores por daños o algo así. Así, por ejemplo, en esta línea histórica, el deber de informar, el deber de información, se hizo como un efecto de buena fe, pero también y sobre todo como un deber
legal establecido en la ley, establecido en la mayoría de los artículos, como deber de informar, como derecho a la información, como efecto de la información, del cumplimiento del deber o incumplimiento del deber, en el Código de Defensa del Consumidor. Por tanto, cuando se llega al Código Civil tenemos un conjunto de reflexiones, de decisiones, un conjunto de significados para el principio de la buena fe que se ponen en el marco del derecho del consumidor y alguna cosa así también avanzando para las relaciones puramente civiles y también comerciales. Bueno, cuando viene el Código Civil, hay en Brasil una primera tentativa, vamos a decir así, de se decir que con el Código Civil todas las ideas construidas por el Código de Defensa del Consumidor no tendrían más utilidad, no tendrían más que ser invocadas en los tribunales o en la doctrina, porque ahora el Código Civil 2002 estaría trazando el principio de la buena fe, trazando derechos, trazando deberes. Pero en la práctica, en los casos que continuaban a ser decididos, se miraba que no era así que se pasaba. Que en verdad, no solamente el texto de la ley, pero los valores, pero también la lógica de protección del Código de Defensa del Consumidor, así como también la lógica de protección del Estatuto de Protección de los Niños y de los jóvenes, así también como la lógica de protección de los idosos, del Estatuto de los ancianos, establecía en verdad una orientación de aplicación de las reglas a partir de la Constitución. Entonces, lo que se hizo, con la teoría del diálogo de fuentes, desarrollada por la profesora Lima Márquez, se estableció una orden lógica del diálogo. Se estableció un punto de llegada, un resultado que sobre todo debería se establecer como un resultado pro homine, un resultado en favor de la persona. Y así se hacer la interpretación y aplicación de la norma. Con eso no se dice necesariamente que siempre se va a aplicar el Código de Defensa del Consumidor o que siempre se va a aplicar el Estatuto de la Crianza de los niños y de los jóvenes. Se dice sobre todo que la solución debe ser una solución coherente con el sistema y al mismo tiempo coherente con la lógica de este sistema en vista de la Constitución. Por eso, algunos ejemplos nos permiten visualizar lo que se pasó. Un tema muy importante, muy difícil en Brasil, y lo creo yo, muy difícil en cualquier lugar, el tema de la prescripción, de las pretensiones de la gente, sea en materia de la responsabilidad contractual, sea en materia de responsabilidad por daños. El Código de Defensa del Consumidor ha establecido una regla solamente sobre prescripción. El artículo 27, que establece el plazo de 5 años para las situaciones para el ejercicio de pretensión de los consumidores en la hipótesis de daños causados por defectos de productos y servicios. En regla, es el único plazo prescripcional que el Código de Defensa del Consumidor lo tiene. Por mucho tiempo la jurisprudencia se ha utilizado de este plazo por ser el único, tanto para cuestiones relativas a daños propiamente dichos, causados por productos de servicios defectuosos, como por veces también a falta
de algún otro plazo para cuestiones envolviendo contratos, para cuestiones envolviendo otros temas que no propiamente la responsabilidad esta contractual por daños. Porque es el único plazo que había. Pues sí que con el advento del Código Civil de 2002, el Código Civil ha traído un plazo específico de 3 años, para las pretensiones de reparación civil, las acciones de indemnización en general. Y muchos empezaron a sustentar que, se tratando de acción de indemnización, ahora teníamos un plazo general en la ley general, pero específico para acciones de indemnización en general. Pero 3 años. El Código de Defensa del Consumidor, 5 años. Y más, 5 años con el termo inicial de contagio en el plazo, iniciado desde del conocimiento por el consumidor víctima del daño o de su autoría, lo que ocurriste después. Entonces, 5 años a partir del momento en que el consumidor conociese del daño o de quién fuera el autor del daño. Pues que algunos pasaron a defender 3 años. En otros casos, en materia de violación de derechos en una relación contractual, se pasó a establecer, no, el Código del Consumidor tiene el plazo de 5 años para acciones de indemnización por productos servicios defectuosos. Por tanto, solo para eso. El resto se tiene que ir al Código Civil. Y el Código Civil tiene una regla, dependiendo de la pretensión, más de una regla general de 5 años para ejecución, cobranza de contratos. Entonces tenía el plazo de 5 años del Código Civil para discutir la cobranza de derechos habidos en contratos escritos. Bueno, se podría decir, oye, mira, hacer el diálogo de fuentes acá, en verdad sería traer el Código Civil en las reglas específicas, pero si en el Código de Defensa del Consumidor yo tengo un plazo mayor o tengo un plazo más favorable, 5 años, con esta regla de contagio de término inicial de plazo a partir del conocimiento del daño y su autoría, aplicarse el Código Civil para establecer un plazo menor para las personas reclamarem sus derechos, considerando sobre todo la lógica de protección del derecho del consumidor y del código, no estaría a cumplir la idea de una interpretación más favorable, una interpretación pro homine. Entonces, lo que hace, o lo que empieza a hacer, empiezan a hacer las cortes brasileñas. Y empiezan, porque eso es un proceso que estamos incluso todavía hoy trabajando y construyendo. Hay un plazo general en el Código Civil para todas las situaciones en que no hay plazo específico para el ejercicio de alguna pretensión, que se establece como plazo de 10 años. 10 años para prescripción de todas las cuestiones donde no haya plazo específico. Entonces la jurisprudencia empieza a considerar que este plazo que está en el artículo 205 del Código Civil de 10 años es un plazo más favorable para las cuestiones relativas sobre todo a violación de derechos en el ámbito de la relación contractual. Que el Código de Defensa del Consumidor no tiene un plazo específico, pero que también no se puede trabajar con el plazo menor de 5 años
para contratos escritos, por escrito, del Código Civil. Sobre todo porque también en todos los contratos de consumo son escritos. Entonces se pasa a trabajar con el plazo de 10 años. ¿Por qué? Porque en verdad este plazo de 10 años es un plazo más favorable a los intereses del sujeto protegido por la norma y del sujeto protegido por la Constitución en el caso del consumidor. Para darnos un otro ejemplo, fuera del Código del Consumidor, fuera de las relaciones de consumo, para aprovechar los balcones a que ha hecho referencia la profesora Lima Márquez. Las cuestiones relativas a adopción. ¿Adopción? ¿Cómo? Adopción que tenemos, no solamente de niños, pero adopción como un instituto propio de desarrollo secular del derecho de familia. Había reglas sobre adopción en el Estatuto de los Niños, que también es una ley de 1990, y también es una ley que concretiza una determinación constitucional de protección con absoluta prioridad a los intereses de los niños. Artículo 227 de la Constitución de Brasil. Teníamos reglas sobre adopción en el Estatuto de los Niños, de protección de los niños. Viene el Código Civil y tiene reglas sobre adopción en el libro de Derecho de Familia. Reglas estas incluso que no estaban adaptadas porque, al contrario de Argentina, el proceso codificatorio brasileño fue mucho discutido, mucho debatido, alguna cosa criticado también, a decir, y empezó en 1973, concluyóse en 2002. En este medio tiempo tuvimos una constitución garantizadora de derechos. Se empezó en un régimen autoritario, régimen militar, en otra lógica, en los años 70. Ha terminado ya en el contexto de una constitución democrática garantizadora de derechos. Por eso las normas, las reglas sobre adopción en el Código Civil no fueron reglas totalmente adaptadas a esta nueva idea de protección con absoluta prioridad a los intereses de los niños. Se podría decir, por los criterios tradicionales de solución de antinomías, que la regla nueva, el Código Civil, debería tener preferencia en la aplicación en relación al Estatuto de los Niños. Pero lo que se propone con el método del diálogo de fuentes, justamente que la idea del compromiso con la realización pro homine, con la realización de los derechos fundamentales, con la concretización de las determinaciones constitucionales de protección de la persona humana, deben orientar la interpretación y aplicación de las reglas. ¿Qué se lo hizo en la jurisprudencia en relación a este tema? Bueno, la adopción, cuando se refiera a los niños, permanecerá reglada por el Estatuto de los Niños en el sentido que la propia Constitución estableció. La adopción, cuando no se trate de niños, cuando sea la adopción en el régimen general del derecho de familia, ahí sí se aplican las reglas del Código Civil. Por tanto, el mismo instituto, pero con dos reglas, una de derecho de los niños, otra de derecho civil general. Pero bien, ¿se separaron solamente las reglas? No, hay comunicación.
haya posibilidad de aplicación de reglas del Código Civil a adopción de niños y las reglas del Estatuto de Niños a adopción de mayores, de adultos. Pero la lógica fundamental es la lógica de protección de la garantía constitucional de los niños, de la protección de los niños. Dos leyes en diálogo, dos leyes comunicándose unas con las otras. Una tercera situación. Tenemos en el Brasil, así como ustedes, el concepto de consumidor, el concepto de proveedor, estableciendo el ámbito de aplicación de la legislación de protección del consumidor, del Código de Defensa del Consumidor. Por ser en este edificio que ha dicho la profesora Lima Márquez, la parte más interesante del edificio, el Código de Defensa del Consumidor, en verdad muchos quisieran, al final, ser consumidores, establecer como consumidores, ser cualificados como consumidores. Ni siempre eso fue posible, porque es necesario cumplir las definiciones exactas que la ley establece para el concepto del consumidor. La idea de destinatario final, persona natural o jurídica que adquiere o utiliza producto o servicio como su destinatario final. Se estableció acá una serie de criterios, por tanto, ni todos son consumidores, ni todos hacen uso del Código de Defensa del Consumidor. Pero muchos, mismos que no son consumidores, y ustedes tienen también acá esta idea, mismo que no es consumidor, mismo que no es, por ejemplo, un empresario, tiene una actividad económica organizada, muchas veces, o por veces, no solo los empresarios, por veces los trabajadores, que tienen una relación específica, la relación de trabajo, mismo no siendo propiamente consumidores, en el sentido de buscar en el mercado el producto, el servicio, mismo así, hay reglas del Código de Defensa del Consumidor que se pueden aplicar para estos trabajadores, para estos empresarios. Y esta aplicación combinada, esta aplicación coherente, y esta aplicación coherente sobre todo con las garantías constitucionales y con la finalidad de la norma, se establecen a partir de situaciones de facto a que esos trabajadores o empresarios son sujetos, están sujetos. Por ejemplo, los trabajadores, y ahora poco hicimos una discusión a ese respecto, los trabajadores que tienen contrato con las propias empresas donde trabajan de previdencia privada. Se puede discutir si es una materia propia del derecho civil, del derecho del consumidor, o se permanece en el derecho del trabajo. Pero no hay duda que los trabajadores que tienen contratos con sus empresas de previdencia privada tienen muchas cosas, en muchas situaciones, una posición muy semejante, para no decir igual, a los consumidores. Como por ejemplo, van a contratar baseados o firmados en una promesa futura de una renta que le garantice el futuro suyo y de su familia por años, de aquí 20, 30 años, después del jubilamiento. Esos trabajadores confían en su empleador, en la empresa que organiza ese sistema. Las informaciones son prestadas, la confianza se establece en el futuro. Las reglas propias del contrato de previdencia privada, junto a las reglas
del contrato de trabajo muchas veces, junto a las reglas de la legislación trabalhista, se juntan también las reglas del Código de Defensa del Consumidor, porque estos trabajadores estuvieran expuestos a una oferta, a informaciones. Esos trabajadores tienen sus recursos financieros confiados a un administrador de estos recursos por largo tiempo. Por tanto, también las reglas del Código de Defensa del Consumidor que disciplinan específicamente estas cuestiones van a se aplicar a estos contratos, que pueden ser contratos, dependiendo del país, regulados con ley especial, regulados en conjunto con el contrato de trabajo, la legislación del trabajo, o contratos civiles puramente. Serán también contratos de consumo. La idea, de nuevo, de aplicación coordinada, coherente de las diferentes reglas a una situación orientada por la lógica de protección de los trabajadores, pero también acá de protección de la confianza de todos aquellos que establecen contratos basados en una prestación futura. Así como en estos casos, otros tantos vamos a tener en que observan que la aplicación común de reglas de diferentes orígenes, de diferentes fundamentos, se establece orientados a una realización o a realización de un derecho o de una garantía fundamental. Eso se establece, y con eso me gustaría presentar a los señores la idea de que en verdad el diálogo de fuentes se establece como una reconstrucción. Si es verdad que la idea, la desconfianza que hablaba en el inicio sobre el derecho, sobre las leyes, sobre la idea de justicia, se coloca como un desafío y es continuamente objeto de crítica, de un análisis crítica de diferentes escuelas, de diferentes visiones. El método de diálogo de fuentes es en verdad un método de reconstrucción de la coherencia del derecho a partir de una jerarquía substancial. Es un método sistemático que se orienta por una jerarquía substancial a partir de la Constitución, pero a partir del contenido de la Constitución y no solamente una idea de una jerarquía formal. Con estas ideas pequeñas, tuvo la intención sobre todo de traer a los señores algunos ejemplos concretos de esta aplicación para que podamos debatir y avanzar en esta importante conquista del derecho argentino, que es justamente la positivación del diálogo de fuentes como un método que es sin duda el método con identidad, un método de identidad del derecho privado latinoamericano. Muchas gracias.